Hola amigos de la Covacha, bienvenidos a Ñoñonautas. En esta ocasión vamos a hablar acerca del cuarto tomo de Sin City llamado That Yellow Bastard o como la opción aquí en México, ese medoso bastardo. Mi nombre es Valentín García, me acompaña como siempre Isaac de la Rocha. y pues ahorita echamos la plática bien sobre esto. Entonces ya estamos por terminar lo que fue el mes de crimen. Durante estas, que van a ser 4 semanas, hemos estado viendo distintos aspectos del género noir. Y vamos a concluir con el cómic más noir del universo. Más que esto no se puede ser. Ya estuvimos viendo como el noir como thriller de guerra, el noir como western. Ahora vamos a ver el noir como mitología prácticamente. Ah, oh, me interesa, vamos a ver cómo es esto que vamos a ver. No sé, por lo menos ya vamos a ver Noir en blanco y negro. Muy blanco y negro. Sí. O sea, no hay películas tan a blanco y negro como este cómic. Como dices tú, metáfora. Neta. Porque sí, o sea, es que los personajes son extremadamente buenos, pero también la bondad, sobre todo de nuestro protagonista, ya platicamos un poquito al respecto, pero es complicada. Pero antes de empezar a hablar del cómic, pues tenemos que hablar del autor y del contexto en el que llega a este momento. Es Frank Miller, que muchos recuerdan por su etapa en Daredevil, que fue súper importante por allá del 79-80 más o Sí. menos. Y después, o sea, como que tuvo varias etapas como de ser Frank Miller. Empezó haciéndose notoriedad, siendo el novato del año básicamente al mandar a Daredevil como a las ligas mayores. Luego, como 5 o 6 años después, lo agarran en DC y nos presentan The Dark Knight Returns, que es uno de los cómics que en el 85, pues básicamente reinventan el género de superhéroes junto con Watchmen. Fueron así como que este parteaguas y se convierte en Frank Miller, que nos trae Dark Knight Returns, nos trae Batman Year One y Daredevil Born Again, como que son las de esa época. Y después tenemos el Frank Miller noventero, que es el que odia las editoriales de cómics de superhéroes. Él ya está muy lejos de todo eso y tampoco se va con los niños de Image. Él se va a Dark Horse y tiene sus series de autor que empiezan con las que hizo con Jeff Darrow, esas que publicó Panini, Hard Hardboiled Boiled, y Big Guy and Rusty de The Body Way Robot. Robot. Sí, sí, empieza con esas. Y también por ahí del 91, justamente cuando sale Sin City. Sí, de Sin City originalmente aparece dentro de la antología esta de Dark Horse Presents, con la primera historia que después fue recopilada en un tomo que se llama The Hard Goodbye. Pero sí, Frank Miller llega Cuando Frank Miller hace Sin City ya es una leyenda. De hecho, Frank Miller tuvo... su década de los 80 fue envidiable. En general su carrera creo que hasta cierto punto es envidiable, de un punto para acá es lamentable, pero sus 80 fueron, o sea, yo creo que él y Silvestre Stallone se la pasaron bomba en los 80. Sí, no, no, los 80 fue la década muy late de Sylvester Stallone, de Frank Miller y de la cocaína. Sí. Definitivamente. Los 80, ¡puf! Esas tres cosas en boca de todos. Boca, nariz, tú sabes. Pero sí, por ejemplo, fue uno de estos que tienen estos talentos así como tan abrumadores que Daredevil no fue su primer trabajo, pero fue uno de sus primeros trabajos. Tenía 21 años. Era un Y, mocoso. Hola y amigos que tienen 20 años. es un trabajo que lo catapultó a la fama, o sea, al estatus de su etapa en Daredevil para lo que era en aquel tiempo el estándar de una etapa de un autor en un cómic fue bastante corta, son como 28 números, una cosa así, sin contar Born Again, porque a Born Again regresó varios años después. Entonces, es una etapa corta comparado con lo que usualmente en esos tiempos se quedaban los autores que eran Chris Claremont, que se chingó que Eh, 18 años en X-Men, ese tipo de cosas. no, tal vez estás hablando de Claremont y Peter David que sí estaban. Sí, pero aún así, por ejemplo, Walter Simonson, John Byrne, que todos en aquel tiempo sí era como tirarle a Starte mucho tiempo. Frank Miller llega, se avienta, si no recuerdo exactamente, pero son como 28 números, se convierte en una leyenda y luego se va a DC y les dice, quiero hacer mi cómic. Y es donde hace Ronin.
Entonces sí, y empezó a como escalar, 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 y para el final de la década de los 90, este señor podía cargar una editorial, yo creo que en sus hombros sin mucho problema. No, la verdad es que es tan prolífico que aquí tenemos una muy pequeña muestra de su trabajo. Está Martha Washington, está Sin City, está Dark Return, está el Ronin. No tienes lo de Daredevil. No sé por qué no lo tienes De aquí, la hecho, verdad. sí lo tengo, pero no, por alguna razón no lo saqué. No, no, pero ya quisiera, como dijiste, es invidiable. Ya quisiera golpes gratuitos. Ya quisiera Scott Lobdell tener esa carrera, por ejemplo. Por Scott Lobdell. Ya quisiera Fabián Nicieza haber hecho lo que No, muchos autores, yo creo no faltó por por lastimar gente. saludos a nuestro amigo Scott. Pues, no, yo creo que muchos autores quisieran esa carrera. Porque no solo es eh, salir y ser reconocido inmediatamente como un gran talento, sino realmente salir y revolucionar el medio en el que trabajas. Yo creo que solo se me ocurre Alan Moore como una comparación. Yo, afuera de cámara comentaste tú algo muy puntual y ya que no lo estás trayendo a la mesa, lo quiero mencionar yo. Pero esto lo dijo Isaac. Mencionabas esto de que es muy hasta entendible cómo de repente perdimos al buen Frank por él cuando cumplió bueno, cuando ya tenía entre 35 y 40 años. Lo perdemos, lo empezamos a perder y ya después del 2001 lo terminamos de perder, pero pues el cuate básicamente revoluciona todo un género, no sé si la industria completamente, pero el género de superhéroes sí le da todo un vuelco cuando tenía entre 21 y 25 años. Entonces, sí es normal pues que sintiera que Que pudiera, pierda algo de piso. sí, ya llegaste a tu pico a los 25, ¿qué más haces? Y todavía sigo haciendo cosas. Sí, No sé por qué neta lo perdemos hasta después de los 40. sí, muy cerca de los 2000 fue cuando lo perdimos. Pero sí, aparte, gráficamente también es un autor muy, muy, muy influyente. O sea, todavía vemos muchos dibujantes, incluso muchos fuera del cómic, por ejemplo, este Gendy Tatarkovsky, siempre me olvido, el del creador de Samurai Jack, es muy, muy fan de Frank Miller y en sus animaciones ves muy claramente la influencia de Frank Miller. De hecho, bueno, Samurai Jack está inspirado en Ronin y tiene un capítulo que es un homenaje a 300. Entonces sí, sí, como dices, pues es entendible, el señor sí es una leyenda y se volvió una leyenda a muy temprana edad. De hecho, a inicios de los 90 me estaba publicando estas cosas en Dark Horse solamente como escritor, lo que es Martha Washington y Hardboiled y todas estas. Eh, a la par estaba empezando a trabajar en Hollywood, Mm. que la neta su paso por Hollywood es un poco triste. Hace poco, Empezamos con Robocop 2 y Robocop 3. O sea, sí, ya es como gacho. Creo que la única película que ha dirigido solo es la de The Spirit. sí, que es muy triste. O sea, cuando Robocop 2 fue así el peak de tu carrera. Y, No, no, güey, no, bueno. La verdad es que las adaptaciones cinematográficas de Sin City creo que son bastante bueno, y buenas él está como como codirector. codirector en las dos. Sí, junto a Robert Rodríguez. Que la verdad es que pues sí, me parece fue muy acertado como la selección, como que pues, sí, alguien que hace algo de bajo presupuesto, impactante, vámonos. Y las películas logran creo, transmitir realmente toda la esencia del cómic. O sea, estamos hablando de que lo que propuso Frank Miller en viñetas logró llevarlo al cine y también, a eso me refiero, o sea, sí es un poco triste, pero tiene ese logro, o sea, no creo que haya, no recuerdo ahorita otro autor que lo haya logrado de esa manera de transportarlo de las viñetas a Hollywood. Ok. Bueno, te refieres más bien el paso de su obra No, y en él cine. porque él era el codirector. Eh, Sí, lo otro que hizo, sí, pues digo, Spirit es un escupitajo a Will Eisner. Sí, y es curioso porque él era muy amigo de Will Eisner. No, y súper fan de él. O sea, también, justamente en Sin City vemos algo de sus influencias. Tiene detalles bueno, pues es que también quién no tiene influencia Influencia de de Will Will Eisner. Eisner, pero sí, la manera en la que él quiso honrar a su compa y a su mentor y a su todo. Sí, yo creo que mejor era como, mejor no me digas nada, compadre. Siguiendo en contexto, justamente cuando sale Sin City es esta época en la que muchos autores están peleándose con las grandes editoriales. Es
Es poquito tiempo antes de justamente del éxodo de los niños Image de Marvel, que se van Jim Lee y McFarlane, entonces ellos se fundan a fundar Image. Y en Dark Horse justamente estaban haciendo este sello llamado Legends, curiosamente se llama Legends, en el que estaba Mike Mignola con Con Hellboy, Hellboy. estaba John Byrne con X-Men, no X-Men, Next-Men, siempre perdón, y pues Frank Miller con todo un universo comiquero. Sí. A diferencia del caso de Image, que fueron... En Image sí eran como estos chavitos que explotaron como superestrellas y luego se salieron. Dark Horse sí buscó creadores ya con mucho colmillo. De ahí el hecho de que este sello produjera algunos clásicos, mientras que la primera tirada de Image produjo pura... Produjo Spawn. Uy, perro. Lleva 300 números, hazle como quieras, papá. Y Savage Dragon anda por las mismas. Ah, sí, Savage Dragon. Siempre digo Savage Dragon. Como quieras. Pero bueno, Frank Miller, entre distintos títulos que ya mencionamos, bueno, lanza Sin City. La primera serie, también como mencionamos, sale en formato de antología, en capítulos cortos, creo que son de 10 páginas cada capítulo más o menos. Tiene mucho éxito, es muy muy bien recibida y de ahí ya empieza a lanzar miniseries ya en formato de capítulo de número normal. Él dura publicando Sin City desde el 92, la última se publica en el 98. En total forman 7 álbums. Y el del que, bueno, uno de los que nos vamos a enfocar más es The Yellow Bastard, porque de hecho se ubica justo en el punto medio de esta etapa. Sí, es Que el cuarto tomo. el cuarto tomo sale como sale en el 96. Y algo interesante aquí es que los 90 fue una época interesante para Frank Miller, porque los inicia como una leyenda y los termina, no sabría cómo decir cómo los termina, pero en cuanto a tanto su estilo como dibujante, su, su estilo como escritor y su persona como pública, tiene un cambio bastante fuerte durante esos 10 años y en Sin City lo vamos viendo. Entonces, este apunte. El, el estilo de dibujo que vemos en A Hard Goodbye, que es el primer tomo, es como todavía muy Dark Knight Returns. Y ya en el último tomo ya está más en Dark Knight Strikes Again. Sí, de hecho, el último tomo trae un capítulo coloreado. Y ya utiliza el coloreado digital que después utilizaría en Dark Knight Strikes Again. Y también empieza, el primer tomo tiene un dibujo, en general, bueno, si conocen Sin City es un dibujo un poco simplista, pero todavía hay mucho detalle. Y conforme va avanzando lo va haciendo un poco más angular y más simplón el dibujo. Hasta llegar pues a los trazos feos que conocemos actualmente de Frank Miller. Si yo en el momento en el que me di cuenta que habíamos perdido a Frank, al tío Frank, fue en este pin-up del Capitán América que hizo para un especial de Marvel por el 9/11, que era un Capitán América feo, tosco, así como encorvado, con un escudo magullado y era muy caricaturesco, y también con un contraste muy grande a lo que yo venía viendo de Frank Miller, sobre todo porque, como mencionabas, en los 90 era esta leyenda. Y de repente era como, esto lo hiciste con hueva. Y a lo mejor no lo hizo con hueva porque el cuate estaba muy afectado por el 9/11, seguramente para él fue como Sí, un super muy... homenaje. Y es como, no, 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 no realmente. Eh, y es un poco triste, a lo mejor también, ya lo exploraremos un poquito más adelante. Pero es que también en esa relectura de Sin City que yo tenía, ¿qué quieres? ¿15 años de no leerlo? Entonces más o menos tenés tiempo. No, creo que no envejece bien. Creo que es mi, es mi Damien de Herman Hesse. Es que leer Demian después de los 20 está súper complicado. De leer a Herman Hesse después de los 20 es complicadísimo. A mí no me gustaba de De adolescente. adolescente no. Pero A mí me mamaba bien cabrón Herman Hesse de adolescente. todo mundo. Pues claro. A todos. Entonces yo así como que algo está mal conmigo. Y no es que me la esté dando de bien chino, digo, no es, soy muy fan de Harry Potter, o sea, o sea, vamos a dar niveles. Y todavía estoy defendiendo Harry Potter, pero bueno, es otro tema. Pero justamente es como un producto muy
para adolescente, Mm. o sea, estos adolescentes que se quieren sentir rudos, un poquito como los fans de Zack Snyder, vamos. Es más o menos va por ahí el estilo, Me encanta el brinco de Germán Hesse a Zack Snyder. pero queda más o menos. Sí. Bueno, si acaso la diferencia es que los fans de Herman Hesse después de los 20 maduran. En el caso de Zack Snyder, pues son gente de 40 años que se quedaron en los 20, en los 15. Pero es más o menos, no quiero hablar mal de Sin City, ni del tío Frank de los 90, porque me queda claro lo que aportó al cómic estadounidense, que también, retomando, lo dejamos claro, es muy, muy específicamente para el mercado gringo. Y nos salpica un poco al mercado mexicano porque justamente en los 90 ya no teníamos esta industria comiquera. Ya no era la industria mexicana de los 50, de los 60. Teníamos como 10 años de esta crisis financiera en la que pues, se dejó de publicar cómic mexicano, se dejó de publicar cómic de licencia y apenas estaba como regresando de Vid a traernos pues los clásicos de Yolanda Vargas Dulce, reimprimiéndolos como por enésima vez Mary Pinguín, pero no había nuevas propuestas. Entonces de repente que veas Sin City era, pues era algo novedoso, era impactante y se la comprabas sin broncas. En una relectura puedes seguir viendo todos los atributos, sobre todo en la parte gráfica, en el apartado gráfico del tío Frank. En este número, en este tomo todavía tiene muy buenos trazos, tiene muy buenos encuadres, tiene toda esta idea cinematográfica muy, muy, muy bien establecida y sabe trabajarla. Pero sí es, o sea, ti- tienes al vato arrancándole los dedos. Pero bueno, creo, o sea, que espero que con esto como que ya más o menos llegamos al punto de situar en qué momento está todo cuando llega Daniel Basta. Sí. Yo también tuve sentimientos encontrados ahora que la releí. Eh, Sin City, bueno, creo que si han estado viendo estos programas saben que soy muy fan del noir. Básicamente obligué a Vale a hacer estos programas. Y Sin City es el cómic que me hizo fan, porque fue el primer cómic que leí de este género. De hecho, el primer tomo que leí fue el de Valores de Familia. Y sí, cuando lo leí la primera vez, sí me dejó pendejo, la verdad. Sí, fue así como, ¿qué Pero pedo? tenías que 8 años. No, no, no. Es broma, eso es para tirarle un poquito a Sin City. Increíblemente mocoso. Y que ¿dónde estaban mis papás? Y yo estaba leyendo Sin City. Bueno, que me dejaban ver Robocop también. Los papás de aquellos tiempos les valía. Al menos lee. Por eso son generaciones de concreto. Sabe leer, ya chingamos. Pero no, sí me dejó pendejo, la verdad, me gustó mucho. Me acuerdo que en su momento todos los de Beat, las ediciones esas, unas feyonas también que envejecieron muy mal. Ya últimos estaban deshojando y todo, y las regalé esos tomos. Y de ahí empecé como que a buscar más. Cuando tuve acceso al cómic estadounidense, empecé a comprar, pues, empecé a comprar 100 balas, empecé a leer los trabajos de Drew Baker, los trabajos de Brian Michael Bendis. Y también, a nivel industria, no se puede demeritar el hecho de que Frank Miller básicamente revivió el género. O sea, no había cómic noir en los 80s. En Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Sí, Y sí. por lo tanto en México. Entonces sí, en Estados Unidos revivió el género. Y si existe la carrera de Brian Azzarello, si existe la carrera de Ed Brubaker, la de Bendis, la de Greg Rucka, la de David Lapham, de la manera que existen es gracias a Frank Miller. O sea, y sus influencias también no se pueden negar. Criminal de Ed Brubaker es muy claramente una versión más aterrizada de Sin City. El dibujo de Eduardo Rizzo, el que dibuja Sin Balas, también está muy, muy inspirado en el trabajo de Frank Miller. Eduardo Rizzo es un caso muy particular porque es de la escuela argentina, pero de eso platicaremos en las influencias del tío Frank. Ok. Pero sí, sí hay algo de... Sí, Eduardo Rizzo, Leandro Fernández también dibuja así muy, muy al estilo. No me puedo enojar con Sin City. Pero sí, en una relectura así, no me encantó. Lo que sí es que sin duda le abrió la puerta justamente a esos artistas argentinos. O sea, porque hizo que la gente los aceptara de cierta manera, o sea, que vieran todo lo que tenían que ofrecer y que no se que sea nada más el dibujo pop
que también nos tenía bastante pendejos en los 90, de Jim Lee, de Joe Madureira, de Todd McFarlane. Sí, porque visualmente es completamente la otra dirección de lo que nos estaba ofreciendo Marvel y DC en ese momento. Ujú. Pero como mencioné, pues That Yellow Bastard tiene una adaptación cinematográfica, es parte de la antología de Sin City. Eh, el cómic tiene 30 años, bueno, no, 25 años. Mm. Entonces, pues yo creo que sí nos vamos con spoilers. Aparte, no, es como muy... Muy difícil hacer spoilers de Sin City porque no pasa mucho. De hecho, los tomos no son particularmente delgados, pero si los convirtieras como a prosa o algo así, sale un libretito de, yo creo que de 20 páginas, una cosa así. Los lees muy rápido y los platicas rapidísimo. Entonces, Sí, sí, sí. Pues básicamente, That Yellow Bastard, que es como que en el que nos vamos a centrar, es la historia del policía Hartigan, que está en su último día, porque pues, obviamente he's too old for this shit. Lo están retirando temprano a los 60 años porque trae un problema en el corazón, pero él está empecinado a rescatar a una chavita de 11 años que el hijo del senador la tiene secuestrada, que es el vato es un pedófilo y que obviamente tiene todos estos, pues está protegido porque es parte de la familia Rourke, que es esta familia que básicamente controla Basin City, que tienen al clero, tiene a la policía, vamos, es la ciudad del pecado por eso, ¿no? Él logra rescatarla y mata, bueno, no es cierto, no mata, le dispara al chavo, al secuestrador, esa buena persona, y tiene estas frases todas duras de películas 80. le quito su arma, las dos. Las dos. Porque le dispara, le vuela el brazo y le vuela el pene. Que eso después lo vuelve a... Sí. Cierra el círculo al final, ¿no? Porque aparte le arranca los de estos y le quitó las cosas. Es que sí, uno como chavillos, a fuerza eso te impacta. No, y es que, bueno, que en estos programas hemos platicado mucho de la narración noir en primera persona y cómo es muy difícil de hacer. Frank Miller fue el que la hizo popular y estoy seguro que si Todd McFarlane la quiso meter en sus trabajos en Spider-Man y en Spawn, es por lo que hizo Frank Miller. Porque leía lo que hacía Frank Miller y decía, a huevo, yo lo voy a hacer. Sí, no, pero aquí ya estamos en un nivel de Frank Miller que raya en la caricatura. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, mencioné... Como la de Todd McFarlane. No, Frank Miller sí está... Sí hay que guardar ciertas distancias. Lo hace bien, sí logra... Todos estos personajes, digo, hablan como de estos poetas urbanos vulgares. Pero sí hay muchos momentos donde dices, no mames, ya. Es necesario que todos hablen así siempre. La historia esta de Hartigan es básicamente una tragedia. O sea, él detiene bueno, balea al pederasta, rescata a la niña, como el padre de este señor es un senador poderosísimo, lo culpan a él de haber violado a la niña y haber matado al hijo del senador. Lo mandan a prisión por 8 años. Cuando después sale porque cree que secuestraron otra vez a la Nancy Callahan. Descubre que ella ahora es un stripper. Porque así son las mujeres de Frank Miller. Sí. De hecho, en este cómic todas las mujeres o son strippers o son prostitutas. Solo hay una que no es nada de eso, es una abogada, pero es lesbiana. Porque madurez. Y aunque te especifique que tiene el cuerpo para ser stripper o prostituta. Sí, porque en The Hard Goodbye dice o sea, dice, es lesbiana, qué raro, con ese cuerpo podría tener al hombre que quisiera. No entiendes a los lesbianos. ¿Quién sí, el papel lo hace esta... Ah, la que es la mamá de los Sí, Spy Kids. sí, la que sale en la The Haunting of Hill House, es ella, ¿no? Sí. Sí, pero se me olvidó el nombre de ella. Ya fue seguramente en los datos niños aquí se los voy a poner. Bueno, entonces sale de prisión, tiene que volver a rescatar a Nancy Callahan, que ahora es una stripper de 19 años. Que está enamorada de él. Sí. Entonces, a pesar de que se la besuquea y todo, aunque él tiene 70, se siente muy mal por estarla besuqueando. Porque él es
muy noble y es súper bueno. O sea, ese personaje. Cuando hablamos de que el cómic es en blanco y negro, no nos referimos solamente a la parte gráfica. Obviamente todos los personajes son el tipo rudo, pero bueno. O sea, es el que lleva la justicia por a todas partes y hace todo de acuerdo, ¿cómo es el de by the book? Vamos, todo sigue las reglas al tope y la escoria humana, ¿no? Entonces tenemos Sí. también la stripper que tiene el corazón de oro, es buena, es estudiosa y es, güey, pero es stripper, pues, así pasa que no, yo no entiendo la razón por la que se convierte en stripper. No, 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 no cuentan eso. No, no, pero es como, güey, rescataron a la chavita regresó con sus papás, o sea, no hay como digo, no porque todas las strippers tengan que tener este problema de familias separadas, pero, o sea, sí suele haber como que ciertas situaciones que llevan a esa vida, entonces como que no entiendes aquí. No, no, nunca cuentan nada, porque aparte tiene 19 años, o sea, sí que decir que tiene poco en esto y te dan a entender que también está yendo a la universidad porque tiene, Tiene amigos y novios y y en su cuarto hay como libros y escritos y porque es, trabajos, porque es una stripper universitaria. sí, que Pero aparte es una chica universitaria que tiene un auto, a lo mejor no muy nuevo, pero tiene auto y tiene un departamento que se ve bastante grande. el departamento se ve chingón, y está en las colinas, que en toda ciudad que vaya las colinas suelen ser lo caro. Sí, sí, sí. Bueno, al principio mencioné que Sin City es noir como mitología. A esto es a lo que me refiero. Todos los personajes de Sin City no son personas, son arquetipos, pues sí, prácticamente mitológicos, más legendarios que seres. Hartigan, el protagonista, es el policía, el ideal platónico del policía que sigue la justicia y lo sacrifica todo. O sea, del héroe que enfrenta la corrupción y así. Al grado de que en estas relecturas también momentos me dije, estás bien pendejo, Hartigan, estás bien pendejo. Pero es eso, o sea, y los malos son malos. O sea, el hijo del senador no es solo. La familia del senador no solo son corruptos. O sea, su hijo no es solo un patán o un asesino o un traficante. No, es un pederasta asesino en serie de niñas. Porque te dicen que ha matado tal vez cientos, violado y matado cientos de niñas. El hermano del senador, el que es el padre, no solo es corrupto o tiene sexo, no, es caníbal. O sea, son malos, malos, malos. Y todos los personajes tienen esto, todos son como que el arquetipo del noir, pero llevado a su máxima expresión. Digo, ya no son personajes, son figuras mitológicas en las que te basas para crear personajes reales después. Y lo mismo Sin City. Sin City no es una ciudad, es lo peor de toda la ciudad, es el drenaje del mundo, una ciudad que se forma de lo que escurre feo de todas las demás ciudades. Entonces sí, es interesante leerlo por esto, pero también es un poco difícil porque no son personajes, ¿no? Es difícil un poco como. Creo que el personaje más real de todos es Marv, el protagonista de la primera serie, Ujú. que también es la versión más extrema posible de. Del tonto Sí, noble. sí, ándale, del tonto noble, que es muy tonto, muy noble y fuerte como un goril. Entonces, sí fue Y una. logra que se enamora de él. Otra prostituta que también es de corazón de oro. Todas las prostitutas son corazón de oro, bueno, excepto la que las traiciona en la gran matanza. Todas las prostitutas tienen corazón de oro y una es una ninja. Oh, sí, mi Sí, hijo sí mi hijo, sí. está fregona. O sea, todavía, sí, les tengo cierto cariño. O sea, no quiero hablar mal de la serie, no va a ser el caso de la muerte de Superman. O de, Infinity o, Gauntlet. o el Guante de Infinito. O de Tormento. O de Atracciones No, Fatales. no, Whoops. no le he ido bien a los clásicos en este programa. No, es que también es un cómic, mencionamos, es un cómic hecho por una leyenda en un punto poco antes de su caída en desgracia, digamos, pero era una persona que estaba ya muy en control de su arte, que sabía lo que hacía. Entonces es un cómic hecho con un nivel muy superior a tu cómic promedio. Nada de esto está hecho a lo tonto. Frank Miller sabe qué pedo, sabe contarte una historia, sabe dibujar. Aún el dibujo feo de Frank Miller está hecho con. Con Es conocimiento. memorable, sí, con propósito, con conocimiento. O sea, sus pinches rayas feas sabe dónde ponerlas. Bueno, el cómic, como buena tragedia, pues básicamente
sí terminan como matando al miedoso bastardo, que tiene como que este encanto de que este es el primer cómic de Sin City que tiene un destello de color, Mm. que también, me acuerdo cuando lo vi la primera vez a mí ¿cómo dice la chaviza? A mí me voló la cabeza, y en este recuerdo tampoco me quedó muy claro la necesidad. O sea, si el tema del yellow en, en inglés, pues se traduce como del miedoso Mm. y, pues sí, está relacionado con el miedo. Pero aquí yo no lo veo muy miedoso al No. senador, o sea, bueno, al hijo del senador, Junior, así le dicen siempre Junior. al junior, sí. Yo no lo veo particularmente miedoso, lo veo culero. O Sí, 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 es sea, malo, malo hasta la madre. sí, sí, sí. Y con este obviamente con este odio a Hartigan, porque pues, básicamente lo dejó como comatoso, y para revivirlo tuvieron que recurrir a temas genéticos. Sí. Entonces por eso Que lo hicieron amarillo y aparte huele feo. Un dato muy curioso que huele feo. no me queda claro, y a lo mejor a ti sí, el tema de por qué la pigmentación amarilla, más allá de la experimentación gráfica. No, 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 no hay ninguna. Y de hecho, él todo es como un, como que resalta gráficamente dentro de la historia, porque hasta, por ejemplo, sus manos están como de un tamaño muy raro. O sea, tiene como unas manos muy grandes comparado con el tamaño de sus brazos Ujú. y la forma de su cabeza. Aún sin el color, creo que resaltaría un poco entre los demás personajes. A mí lo que me sorprende es cómo, al parecer, puede permanecer de incógnito en un bar A pesar de estar a así. pesar de estar así. Digo, Que de hecho, el color amarillo es... ¿cuál es la palabra? Diegético. O sea, dentro de la historia, ¿él es amarillo también? ¿Para los demás personajes es amarillo? según yo sí, ¿no? Pues, Eso nunca me quedó claro si es... porque pues, justamente menciona esto de lo genético, entonces yo me supuse que era parte de pues, a lo mejor no es tan amarillo, o vamos, las demás personas tienen color, entonces a lo mejor por eso puede mezclarse un poquito, o sea, puede Sí, pero sí pasar me refiero desapercibido. dentro de la historia, o sea, dentro de para los demás personajes, dentro del canon de Sin City. Sí, sí. Ese güey sí tiene un color así raro y brillante. A lo mejor es brillante, pero yo sí entendí que era amarilloso, Mm. porque incluso su sangre es amarilla, Sí, que, pero quién sabe por qué también los ojos son amarillos, o sea, no tiene, es un amarillo, no es digital, vamos, no hay sombras, no es nada, es un amarillo sí. plasta, como el resto del negro, pues Mm. también en general el cómic utiliza mucho este tema de plastas, de Sí, de hecho solo hay rojo. negro y blanco, no hay grises, es Ujú. negro y blanco, es todo el único color que se usa. Y el amarillo también es nomás una mancha que está ahí resaltando. Entonces, no, no, yo nunca me quedó muy claro ese. A mí me causaba conflicto que este cuate no lo viera y tú sí lo estás viendo ahí porque está resaltando. Sí, porque se ve la multitud así de gente que está viendo a Nancy de encuerarse y está él ahí en el fondo. Porque no lo estás viendo, está ahí. Sí, sí, sí. Me causó mucho conflicto el tema de. Digo, si ya hay algún problema, digo, ya cuando uno cumple, pues, ya está en el tercer piso, casi llegando al cuarto, de repente ya te causa conflicto la canción de José José de 40 y 20. Aquí de repente un 70-20 ya es como, no manches, o sea, entiendo un poco, pero sí es como. Porque este cómic lo escribe Frank Miller cuando tiene ya casi 40 años. Entonces de repente sí es como, ¿no te causa algo de conflicto, compadre? O sea, ¿crees que está...? ¿Crees que está bien? Digo, ¿Sientes que él estaba en su estudio diciendo, ay, una chavita de 19 me no, caería ahorita? no sé, no De que estaba justo en su crisis de la mediana edad. sé. Sí me causa conflictos porque el personaje cuando empieza la historia tiene 60, o sea, ya está grande. Y hasta eso sí hay como estos cuestionamientos en la historia de que dicen, podría ser su abuelo y todo eso. Que si los personajes fueran pues, más cachondones y eso, pues, a lo mejor hasta podría ser bisabuelo. Entonces, si tuvieran hijos cada 18 años, a los 40 puede ser abuelo, compadre. A Sí. los 70, pues, olvídate. Pero sí, sí es incómodo, aunque bueno, al menos el personaje de Hartigan sí constantemente está diciendo, no, 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 espérate, o sea, porque ella es y él, bueno, él sí dice que está enamorado de ella, o sea, sí dice, te amo. Pero ella es la que lo quiere llevar como al terreno sexual
Y él es el que constantemente le dice que no. Sí le da sus besos, pero le dice que... Pero siempre incitados por ella y así. Que también es parte de la fantasía machista de Frank Miller. Y Sí. es como, ay Frank. De ser un anciano altamente deseado por, por una stripper de 19 años. Que aparte, como todas las mujeres en Sin City, siempre es descrita como una diosa y dibujada como este ideal femenino así. Que también, o sea, ya también está de repente, dices, "Ay, una stripper de 19, sí, sí, también." Que es más normal de lo que uno quisiera. O sea, esa parte no me saltó tanto, pero porque es más normal de lo que uno quisiera. Pero sí es como, estamos ya desviando un poquito, pero es que me acuerdo del personaje este que en las películas lo hace de Rosario Dawson, cuando Dwight Le da una cachetada y luego un beso. Sí, o sea, después del golpe, mi hombre, algo le dice, algo así, ¿no? Es como, no, no es mi domador, pero sí No me acuerdo el es un término, hombre pero de sí. verdad. Sí, 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 sí. No, entonces ya quieres entrar a esos temas de Frank o le seguimos primero con la trama un rato. Pues ya casi terminamos, básicamente mata al otro y él sabe que no hay manera de salir de esta y engaña un poco a Nancy y le dice, ¿sabes qué? Vete y después nos escaparemos juntos y viviremos Sí, felices no le dice, adelántate, yo tengo que esperar a a la los policía. policías para juntar evidencia y mandar a este cabrón a la cárcel. Al senador porque el otro ya lo mató. Así. Y le quitó los huevos porque le Le quitó quitó su arma, las las... dos. Sí. Se van así y él básicamente dice pues, que sí, o sea, son fantasías, sí, son fantasías, eso no puede suceder, esta ciudad está súper podrida, sería un senador, o sea, no, solo hay una manera de ganarle en este juego y básicamente es suicidándose. Entonces termina. De hecho termina con un ¡plam! A doble Sí, página, ¿no? sí, es el de ese y la siguiente página está, pues se ve la nieve y el cadáver de Hartigan creo que sí le está saliendo humo, no recuerdo bien, pero se ve el cadáver de Hartigan tirado. Y ahí así termina Sin City. Bueno, esa historia específicamente. Aquí es donde digo, ¿realmente matarse arreglaba el problema? O sea, porque ahora la dejo desprotegida. O sea, si este güey quiere vengarse de alguien. Mira, si nos vamos a meter a ver esos detalles, a mí se me hace bien estúpido que necesitaran hacer que Hartigan la buscara, Sí, porque es como, güey, tú sabes cómo se llamaba sí, ella. no, y está en la sección amarilla. Sí. Así la encuentra Hartigan. No, por eso te digo que Es está un bien. súper investigador. O sea, Nancy Callahan. ¡Oh! Y es la primera que encuentra. Sí, y los otros duraron 8 años buscando. Es, como, es que no sabemos quién es la persona secreta que le está escribe y Y escribe. Entonces, no sé. O sea, sí, si te pones a pensar un poquito más de lo necesario, sí cae en ciertos Ta- también agujeros. todo este asunto del sacrificio que hace Hartigan de irse a prisión y todo. Bueno, cuando lo van a mandar a prisión, varias gente se le acerca, incluso compañeros de la fuerza que le dicen, no, estamos listos para respaldarte y todo. Cuando... Ah, porque también este es un momento muy raro. Ya después de estar 8 años en prisión, para salir lo que tiene que hacer es confesar los crímenes. O sea, porque a él le echan toda la culpa de todo, pero él nunca se declara inocente ni culpable. No sé si puedes hacer eso, pero bueno, o sea, no se declara ninguna de las dos. No, no, pero estaban todas las pruebas. Entonces él ya estaba encerrado, ya estaba Sí, sentenciado. sí, ya está. Entonces, él va y se declara culpable y así lo dejan salir. Que no entiendo cómo declararte culpable de asesinar y violar niñas te hace que te libere. A los 8 años. Sí, ¿qué pedo? Así que bueno, al menos aprendió una lección. No sabe que hizo mal. Adelante, señora. ¿Qué? Pero ahí está el momento donde llega la abogada y le dice, no, 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 y ahora sí, vamos a chingar al senador. La abogada lesbiana. Sí, la abogada lesbiana, que le dice, no, tengo ya al de tal periódico que me va a mandar así un chingazo de reporteros, tengo, Porque lo eh, quería hacer Estado Nacional porque es un senador el sí, que está haciendo todo sí, el... tengo a tal una firma que te va a entender que es como una firma de abogados muy pesada que va a cubrir tu caso gratis, pro bono. Tengo un chingo de policías de compañeros tuyos dispuestos a testificar y todo. Entonces, sí se podía hacer algo. O sea, no, no, no era necesario que hicieras tu drama de... Quisiera creer que también Frank Miller como que estaba demostrándonos que el cuate es un sacrificado a un extremo lunático. Quisiera creer, pero me parece más bien que
Frank Miller cree que necesitas sacrificarte a niveles lunáticos y que eso está bien Ok. y que es normal. Sí, ok, ya pues, vamos a entrar ahora sí a los fetiches del tío Frank. Así le vamos a poner esta sección. Me gusta. Creo que Frank Miller es... Claramente tiene esta inspiración de todas estas como ideas del héroe setentero, ochentero, que era este hombre rudo y fuerte que dobla las reglas pero obtiene resultados, que el sistema le falla pero él le arregla a punta de golpes y balazos. O sea, Harry el sucio, cualquier personaje, Arnold Schwarzenegger, ¿cómo se llama el de Charles, Charles Bronson. Charles Bronson? Sí, o sea, estos personajes, como que él sí los absorbió a un nivel preocupante tal vez. Y es porque es lo que vemos, bueno, Es verdad, lo vemos. al final, pues sí, es lo que suelen ser los superhéroes y es mucho como él manejó sus cómics de superhéroes. ¿Me estás diciendo que los superhéroes son de cierta manera una fantasía de derecha? Sí, 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 fantasías de poder ¿De fascistas? semifascistas, sí, sí, sí. Pero bueno, si vamos a hablar de fantasías fascistas, pues tendríamos que hablar de 300. ¿Y quién creería que Frank Miller es así? Sí, es esa extraña dicotomía del, como que el rebelde setentero avanza al mundo y de pronto se encuentra que es un ultraderechista de los 2000. Pero sí, Ah, sí creo que ese sí, porque también lo vemos en The Dark Knight Returns, que es Batman es esta casi fuerza de la naturaleza que choca contra la sociedad y la obliga a cambiar. En general creo que lo maneja bastante bien Miller en sus trabajos, pero en este lo noté mucho porque no sé por qué incluye esa escena. Yo siento que la escena estaba hecha como de manera de, miren toda esta burocracia en la que nos podríamos meter, pero lo que necesitamos ahorita son resultados. Alguien necesita ir y arrancarle los huevos al pederasta. Esto es lo que necesitamos. No todo este proceso legal que podría mandar a su papá a la cárcel y arreglar el problema real. Entonces, sí, sí, sí es muy, muy, muy raro y sobre todo en Sin City se ve mucho. No, en las demás historias no salta tanto porque todos los demás personajes protagónicos son criminales. Este es el único policía, según yo, que protagoniza una historia. Pero sí, viendo todo el trabajo de Frank Miller, sí lo veo y digo, ahí estaba, nada más no lo queríamos ver. sí, sí, no. Y yo estaba chavito, también decía, sí, resultados. Pégales, Batman, pégales. No, así es como Daredevil saca sus resultados también. Sí. De hecho, ya llega a ser hasta cierto punto memético el asunto, o sea, ya es hasta parodiable, ¿no? De que si alguien llega a romper madres a un billar para sacarle resultados, es Daredevil. De hecho, cuando llega a ser Peter Parker, dice que qué onda. Vamos a hacer los métodos de Matt. Y así pasa en los cómics del tío Frank. Hay dos momentos en los que vemos cómo se sacrifica este hombre de maneras absurdas. Tú ya mencionas el de la abogada. No me quedé. Como que sí estaba ahí muy claro, pero pues él tenía como la urgencia de ir a rescatar a Nancy. Pero también desde el principio le están pidiendo su confesión, porque es como que lo que quiere el senador. Quiere que se humille Sí. Hartigan y él no le va a dar ese gusto. Y le ponen una madrina así, bárbara, toda y se la está poniendo otro policía, Sí. que básicamente dice, "Ay, tú te sentías muy santito y que no sé qué, y tú siempre haciendo todo según las reglas y nos dejabas en mal a nosotros. Pero sabíamos que teníamos que encontrar algo sucio, ¿no? Y sí, entonces, pues digo, es un cómic a fin de cuentas, ¿no? Pero sí te quedas así como que, pues ya suéltalo, hombre, ya que tanto es, ya vas a ir a la cárcel. Y al parecer desde ese momento hubiera quedado libre. Sí, pero también, por ejemplo, ahorita que hablábamos de que Frank Miller tiene como este fetiche con los hombres, ay, suena horrible iba a decir hombres duros, Los tiene. pero sí, o sea, sí, o sea, suena feo, pero En con estos 300 está. hombres duros, fuertes, y que él ve como el gran momento trágico el que él confiese el crimen, o sea, que él como que
ceda su integridad, sus principios. Ese es el gran sacrificio que hace. Y creo que Franklin lo ve como un sacrificio tan grande que considera que ya puede salir de prisión. No, estuvo cabrón. Sí, dale Sí, chance. que le dolió, o sea, que le dolió. Pero, tío, y aparte, Hartigan es, tío, es esta figura mitológica que está diseñada para representar a este tipo de héroe trágico atrapado en una sociedad corrupta que lo aplasta y lo humilla, pero él lucha contra ella. Que además dista de ser un policía que hace todo de acuerdo a las reglas, porque estoy seguro que dispararle a un sospechoso, a un sospechoso ya desarmado en los testículos va contra las reglas. No he leído o sea, el código penal de Sin City, pero estoy casi seguro que no viene. Excepciones. Dispararle los huevos, check. Sí, porque ya le había, o sea, ya le había dado en la oreja. Y cuando le da en la oreja es cuando suelta a la niña. Entonces ya, bueno, todavía tenía el arma que le dispara en la mano para desarmarlo. El tercer tiro es así como que no estoy seguro si lo estás haciendo by the book, como dijeron todos. O sea, Frank Miller agarró a Harry el sucio y lo convirtió en... Capitán América. no, Jesucristo. Oye, de hecho, estaba viendo esa sí, no recuerdo a quién se lo leí, o esto una de las reseñas que vi, mencionaban justamente ese tema, los temas bíblicos que toma mucho Frank Miller en sus obras. Y aquí lo equiparaban un poquito con Jesucristo justamente, no considero con Jesucristo, pero no sí, porque era como el tema de que era su calvario que lo mandaban así hasta lo último y tenía como este renacimiento, esta resurrección hacia el final, que en este caso se suicida toda aparte, pero hacían como una equiparación medio rara. No lo iba a mencionar hasta que tú lo dijiste. O sea, ¿tú ves algo de eso? No lo he visto tanto como en el... En Daredevil está muy claro. Sí, no, en Volver a Nacer sobre todo, pues tienes hasta la toma esta de... ¿Cómo se llama? El piedad. Cristo, sí. A la piedad de... Sí, aquí no específicamente con el... con Jesús el Cristo. Sí, con la... Que pudieras decir, es que tal punto es este punto, o sea, como una referencia uno a uno, pero sí con esta idea del mártir. O sea, lo mencioné como Jesucristo por el mártir más famoso de la historia, pero sí, es figura muy martirizada, que digo que se sacrifica a niveles absurdos que yo siento que no, Frank Miller no lo vio, porque Frank Miller nunca lo consideré como un escritor que tuviera mucha ¿Crítica? sí, autocrítica como para, sino que más bien se sacrifica brincándose toda esa burocracia absurda. Pero sí, digo, no lo equipararía con Jesucristo específicamente, sino con este sacrificio casi bíblico en ese sentido. No, es que te digo, lo leí, me pareció muy estrecho, pero dije, ay cabrón, a lo mejor sí, yo no lo vi. Ok, pues ya, me convence más un poco más el tuyo, es que debí de haberlo apuntado mejor. Realmente no. Pero sí, hacían como esos comentarios. Y dije, Sí, no, o yo sea, no vi eso. sí, en el momento final tal vez sí, porque pues, sí se sacrifica como por los pecados de esta ciudad, así, y para salvar a Nancy, que es una santa. Que tampoco tiene mucho que ver. Como mencionas, ese suicidio no resuelve absolutamente nada. No, porque aparte ahora, si se quieren desquitar con Nancy, ya no hay quien la proteja. No, y aparte, él se sacrifica como por todos. Cuando se le acerca la esposa y los amigos a pedir ayuda, no la pide porque le dicen que van a matar a todos a los que les dé la... Que se hace de medio tonto, así como que se la cree muy fácil, Sí, pues. ay, no. Es un veterano, o sea, él sabría también hasta qué punto podría, y yo creo que también debe saber en qué gente de la fuerza podría confiar. Sí, no, porque va el policía o sea, el que va, que es también el que lo espera cuando sale de prisión y que dice, no, Hartian, tú dinos y tengo a todos los chicos listos para apoyarte, ¿no? Y no sé, es porque también le podría decir a la esposa, oye, ven, mira, te voy a decir aquí en corto cómo estuvo el pedo, no le digas a nadie porque te van a matar. Sí, no, sí se puede. O simplemente para explicarle para que no crean que él es un Sí, pedófilo. ándale, sí, eso también lo ayuda. Pero bueno. Sí, no, el cómic sería más como buscarle las cositas malas. No tiene caso, la verdad es que es entretenido. Si no le buscas muchas aristas o algunas partes no les buscas lógica, es una historia
a mí me gusta, vamos, se entretenía, aunque sí pueda reconocerlo. En esa relectura me gustó un poco menos que hace 15 años. Sí, me pasó exactamente lo mismo que ti. También mucho viene de todo el cómic de este tipo que he leído desde entonces, que digo, Frank Miller pues sí es sobre sus hombros se paran muchos de estos otros creadores, pero al final sí ya lo superaron. Sobre todo la parte de en medio me pareció un poco repetitiva, todo esto cuando está en prisión y que le están diciendo, te vas a pudrir aquí y así, todos estos monólogos que se avienta el senador. El cómic no es malo para nada, te digo, es un creador que en este punto estaba en su auge, es un creador ya maduro que tiene un manejo de su arte muy elevado. Entonces, tan solo como eso, si nunca han leído Sin City, creo que vale la pena leerlo, porque sí es una pieza de la historia del cómic norteamericano. No, y sin hacer menos por la edad, pero en serio, si tienen unos 20 años, léanlo, les va a gustar mucho. Sí. O sea, no- después de eso se pueden ir a 100 balas o a otras cosas, o a cualquiera de los que hablamos este mes. Yo el Che de Papel no les diría si quieren sufrir demasiado, ahí está. Pero Black Sad y De Southern Bastards. ah, claro, son chuladas de cómics. Pero Sin City creo que es un buen inicio. Sobre todo los primeros tomos, ya rumbo al final, eh, es como mucho de lo mismo, pero Sí, también, sobre todo la última historia, que es la más larga, creo que son 9 capítulos, 9, 10 capítulos, y creo que es la menos buena por bastante. por algo fue la última. Sí, 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 y aparte sí ya empiezas a ver que Frank Miller ya tiene un pie en el abismo, así para... ¿Cuál consideras que es la última gran obra de Frank Miller? complicado. ¿Cuándo salió 300? ¿98? Sí, para mí justamente sería 300. Sí, yo creo que sería 300. Ya tiene unos vicios medio raros, la historia no es tan sólida como uno creía hace 20 años. Mm. Al grado de que la película de Zack Snyder tiene un poquito más de carnita. Sí. Este, pero creo que sí, como que ya después de esto vino Dark Knight Sí. Returns, aunque me entretiene, All Star Batman and Robin The Way Wonder es una porquería. Sí. Digo, a mí me entretiene porque lo leo como un cómic malo, pero está triste que un cómic de Frank Miller de Batman sea malo. No me gusta Batman, ¿no? Así Jay Warren se me hace una genialidad. Este, las secuelas de Presidentes de Cersei que sacó hace poquito, Ni la leí. o sea, sí han sido. Hizo este cómic, ¿cómo se llamó? Holy Terror, Ese, seguro eso. ¡ah! Tenías que estar pensando en No, eso. Donde Batman golpea a musulmanes. sí, 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 esa fue la. Sí, de hecho, Frank Miller empieza a... Es un caso curioso, sus mejores trabajos fueron los 80. Creo que sí, mientras avanza, como todo buen creador, bueno, empieza a hacerse de renombre, empieza a tener cada vez menos personas que le pongan un freno. Entonces, cada trabajo posterior empieza a ser más una versión más destilada de él. De lo que, o sea, Ya no hay editor de por medio. sí, no, pues ¿quién? ¿Tú quieres ser el editor que le diga a Frank Miller, oye, qué pedo con esto? No, nadie. Y sobre todo en el 92. Sí, por ejemplo, en Ronin, bueno, y la edición que yo tengo de Ronin es como el 2004, no recuerdo exactamente. De hecho creo que salió como para el 20 aniversario de Ronin. Entonces le pidieron a Frank Miller que hiciera una nueva portada. Y bueno, para los que están viendo el video, pues es esta portada. Y Ronin tiene un dibujo buenísimo, es tal vez el mejor dibujo de Frank Miller. Y luego yo creo que le hablaron, le dijeron, oye Frank, aviéntate una nueva portada, ¿no? Para la edición. Y luego les manda una pinche portada horrible como esta. Imagínate el pobre editor así de señor, ya llegó la nueva portada de Ronin de Frank Miller. A ver, enséñamela. Ah, chingado, Frank. Imagínate ni siquiera él pudo decirle a Frank, oye, no, hazte otra, no gacho. Sí, sí, no, pon otra cosa, o sea, no, y si ponemos otra cosa se va a enojar y yo no quiero que se enoje Frank Miller conmigo. Sí, entonces él empieza a poder crear sus obras cada vez, digo, una versión más destilada, menos curada de lo que... De todo, o sea, de todos sus gustos, opiniones y fetiches. Y de pronto empezamos a tener cosas como 300 que
sí, gráficamente muy chido, la historia está padre, pero sí está así de ser propaganda fascista 300. Depende de las opiniones de cada quien. Hay quienes sí consideran que es prácticamente propaganda fascista. Entonces, Le faltaba el 9/11 para ser más sí, descarado. sí, ya nada más. El 11 de septiembre sí lo tronó. Algo se quebró dentro de él. ¿Sabes qué? Mucho del Frank Miller que se fue construyendo lo puedes leer a través de la sección de cartas de los cómics. En Sin City, aunque eran miniseries, tenía esta sección de cartas recurrente que se llamaba Blam, en la que pues, le contestaba a la gente, obviamente. ¿No? De hecho, creo ese detalle todavía tienen muchos cómics, sobre todo de Image, tienen este detalle que les mandas tu opinión Mm. y te contestan los autores, pues estás fregón, digo, a Eh, lo mejor no todos, pero pues a la gente en los 90 era como, yo creo, más bonito porque no había redes sociales y no le puedes mandar un tweet diciéndole, hey Frank, chinga tu madre. Ahorita, No, pero Frank, sí, todavía lo tienen. De hecho, bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero muy, muy recomendable checar la sección de cartas de Sex Criminal. Es graciosa y picosa. es una doctora corazón versión. Sí, tío, está sucio y gracioso. Y contestas Darsky, entonces es gracioso. Sí. No, y también las cosas que escribe la gente es como, ok. Bueno, en este caso, eh, para mí, releerlo en ese formato sí fue como un poquito una cápsula de tiempo, Mm. porque pues mucha gente hablaba de Frank Miller, de cómo se estaba convirtiendo en esta leyenda y este referente, que a mí se me hace un poco raro porque ya tenía 10 años de haber salido Dark Dark Knight Knight Returns. Returns, pero como que sí le decían, estás en tu mejor momento, pero también la manera en la que respondía Frank Miller, e incluso las cartas que él escogía para que salieran, sí se notaba ya cierto dejo fascistoide. En este momento, después regresa Frank a trabajar un poquito con Marvel, un poquito, no mucho más con DC, pero en ese momento odiaba a las dos grandes, e incluso pide por ahí quejas a Tecnocomics, que era esta editorial que duró 3 años, que aquí lo llegó a publicar Editorial Beat, publicaba cómics basados en ideas de Leonard Nimoy y de Neil Gaiman, pero no las escribían ellos, entonces era nada más Neil Gaiman's Mr. Hero, creo que era. De Leonard Nimoy eran los Primortals, eran dinosaurios, o sea, eran cómics de ciencia ficción. Pero en aquel tiempo empezaron a incluirle estos pequeños clasificaciones de edades. Entonces ellos lo que hacían era, si era muy violento, ponían una daguita con sangre. Mm. Si te desnudos, ponían una mujer desnuda, así como, espera. Él se burlaba un poco, era como, mira, ellos están como dándole la vuelta porque están poniendo las clasificaciones, que es una tontería poner clasificaciones, por alguna razón, John Frank no le gustaba eso. Pero decía, mira, tienen estas cosas. Y dices, güey, esto está como muy... Sí puedes ver a Frank sin máscara. Y como que él, no sé, no sé si no pensó a futuro o le valió queso. Y pues, él está sin filtros. Muy, muy divertida. La columna. Ajá. Sobre todo sabiendo cómo siguió evolucionando. ¿A dónde fue a ¿Cómo dar? siguió evolucionando el tío Frank? Sí. Incluso llega un momento en el que menciona el tema del código de la autoridad de cómics, esta legislación que pasaba en Estados Unidos en los 50 para censurar muchos cómics, y él decía que no era culpa ni de Frederick Waltham, el que escribió el libro de Selección del Inocente, ni tampoco del Senado, era culpa de esos low-C publishers bueno, básicamente le echaba la culpa a las editoriales y a los distribuidores, las cosas chafas, pero se ve que estaba él en su momento a lo mejor sí era crisis de la mediana edad, fíjate. Porque iba a decir que era un infante terrible, pero no, esos eran los niños de Image. Que Sí, no, ya finalmente estábamos. el tío Frank ya tenía 40. Mm. Entonces era como que sí, él estaba en su etapa, soy rebelde y soy autor y todo esto. Y ya nada más me parece muy, muy, muy curioso eso. Sí, sí es una figura fascinante, Frank Miller, porque es que top 5 de los creadores más influyentes de la historia del cómic. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Y ni siquiera estamos hablando del momento en el que hace su transformación a Freddy Krueger. Bueno, hace 5 años hubo un momento en que envejeció de cierta manera que... Ah, sí. Pobrecito. Sí, sí, sí. No, ya para la broma, sí, no sé si sea por enfermedad o que sea, pero... Estuve investigando algo y no encontré qué le pasó. Claramente tuvo una enfermedad. O sea, sí, porque sí envejeció como 30 años en 2 años.
Porque para cuando presentaron la secuela de Sin City, la de una dama por la que mataría, se llama la película, ¿no? Que fue en la Comic Con de 2014, él subió al panel y se veía destruido, o sea, hablaba lentísimo, lo tuvieron que ayudar a subirse. Así. No, en ese momento, Stan Lee, que tenía 90 y tantos, o ya estaba peleado a los 90, se veía más joven Sí, que no, él. no le daba vueltas a... Tío, estoy investigando, nunca, lo más que encontré fue pues, un rumor que había de que en ese momento muy severamente alcohólico y básicamente sufría ya de envenenamiento por alcohol. Fue lo único que encontré, pero tampoco está confirmado, no, no. Sí, no, no, la verdad es que no sé qué sea. Y, digo, hago el chiste de Freddy Krueger, pero realmente, pues sí, sí merece respeto todavía. Digo, nuestro tío viejo, nuestro tío fascistoide. Todos tenemos un tío así. Sí, sí, es el que tratas de no tener en Facebook porque pone cosas y, ay, tío, ¿por qué eres así? No, los espartanos no eran buenos, también tenían esclavos, ya, tío. Sí. Sí, esa extraña fantasía de irte con 300 hombres muy en forma a caminar, que siempre andan en tanga, no está tan viril como crees. Imagínate, eran griegos, señor. Pero sí, tío, no, o sea, su lugar no se cuestiona en la historia y es una otra interesante ver porque, tío, que es raro que un autor, por ejemplo, que caiga su nivel de calidad tan violentamente, no se me ocurre ningún otro creador que le haya pasado eso. Shakira. Ah, no, perdón. De hecho, Shakira también, lo mejor de Shakira lo tuvimos cuando tenía 20 años. Ahorita ya a los 40 es como, ay, guaca guaca. Es que en serio, Shakira, sobre todo cuando tenía entre 20 y 25 años, era muy política ella. Sí, no, pues Frank Miller nunca dejó de ser político. O sea, sí es una persona muy, digo, ya sin editores ni frenos, sí, cuando escribía Batman metía sus ideas, ya sin nadie que le dijera, hey Frank, espérate. No, se va con todo. Martha Washington es un cómic extremadamente político. Sí tiene, sobre todo Martha Washington sí tiene esto de que este acercamiento a la política de South Park, donde insultas a todos y todos también pendejos, excepto la persona ruda y fuerte que arregla todo. Pero eso nos lleva también a su extraño y peculiar manejo de los personajes femeninos. Uy. Sí, sí, digo, ya mencionamos a la mujer que le excita que le golpeen, Sí, o a la abogada que tiene que ser lesbiana para tener una característica, para tener una personalidad. sí, no, todos los personajes femeninos de Frank Miller son el complejo de Madonna Whore, ¿cómo es en español? El Santa... Bueno, el complejo de Santa y prostituta diluido en una sola persona. Todos los personajes femeninos de Frank Miller son eso. Porque todas son prostitutas. A Que aparte la son... hizo prostituta. Que aparte son santas. O sea, son prostitutas, pero a la vez son santas que se sacrifican por su hombre de alguna manera. Sí, porque entonces tienen que tener un hombre, si no, no son mujeres. Sí, la única que... Bueno, el único personaje un poco diferente es Martha Washington. Pero Martha Washington sí siento que tiene el acercamiento que le escribió... Pensando en un hombre. Sí. Sí, o sea, bueno, que es uno de esos... Como Ripley en Alien, que es un personaje sin género y ya después decidieron que iba a ser una mujer. Es una situación así. Pero sí, todos los demás personajes femeninos de Frank Miller son esos. Son el complejo de prostituta santa hecho persona. Hasta Electra. Sobre todo Electra era lo que esperaba que dijeras. No, fíjate que creo que Electra no. Electra lo que tiene es que es traicionera. Sí, pinche vieja. Sí. A lo mejor también era un Frank más joven, entonces a lo mejor lo que tenía ya era el complejo del frenzoneado. Mm. Y ya 20 años después dijo, no, todas las mujeres o son putas o son santas. No, es que el complejo es ese, o son putas o son santas. Para Frank Miller son las dos. Todas las mujeres son unas putas santas. Sí, es un acercamiento muy raro y un poco incómodo
a los personajes femeninos. Por ejemplo, en Sin City, lo pareciera que lo digo de broma, pero no se me ocurre ahorita un personaje que no sea, o que no sea una prostituta, un personaje femenino. No, no, Bueno, no. Ava, que es una femme fatal, que es la femme fatal. No, no, pero también pues es bastante, digo, a lo mejor no cobra, pero también es bastante de moral distraída. Sí, Y ella lo hace con fines de ir escalando sí, en su posición y en su poder, pero a fin de cuentas utiliza el sexo para eso. sí. Y por ejemplo, lo mismo Karen Page en Daredevil. Ay, sí. Frank Miller fue el que volvió a Catwoman, le dio Sí, es el prostituta. trasfondo de prostituta. Ahorita no se me ocurre. En 300 no hay mujeres, entonces no tenemos No, ese no, de hecho, problema. la reina es cosa de, digo, no sé si Zack Snyder hace el guión, pero no solamente es David Goyer, siempre es uno de esos. Que Sí, tampoco. pero la reina en el cómic de 300 sale en una Sí, viñeta, sí, sí. nada más. No, no, Es eso me todo lo refiero, que- expanden el personaje, la película. Entonces sí, ahora en esta relectura sí fue así como que... no, ok. Porque sí, también en Ronin también el personaje femenino también tiene este estilo como de Martha Washington, que podría ser un hombre que no tiene como nada. Como que Frank Miller, si no son prostitutas, les tiene que quitar todo lo femenino y las vuelve básicamente, El héroe. sí, o hombres. Les quita todo el aspecto femenino y las vuelve hombres rudos y fuertes y duros. Sí, porque tampoco Hardball ni en el otro, el otro es del robot y el niño tampoco. Oh, el tío Frank es raro. Sí, 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 tiene un acercamiento interesante a las mujeres. Vamos a decirle así. Es que es como los 80s, pero no se acabaron. A ver si se lo siguen aquí. Y dices, ya, 80s, ya. Las influencias del tío Frank. Fíjate que Sin City y en general toda la obra de Frank Miller sí tiene como muchas influencias muy marcadas. Digo, está todo este cine de samuráis y todo el tema japonés que... Sí, el cómic este de Lone Wolf and Cub. Ah, clarísimo. Yo, incluso en la parte gráfica, sobre todo en los cómics ochenteros, es muy notoria. Sobre todo en el caso de Lone Wolf and Cub, sí se inspiró mucho en el trabajo que hace este Koseki Kojima, nombres japoneses, perdón. eh, que son estas secuencias de acción bastante largas y sobre todo mudas, que era algo como increíblemente revolucionario en el cómic norteamericano, el que de pronto hubiera peleas sin diálogo ni narrativa. No creo que haya sido el primero, pero ciertamente, por ejemplo, cosas como la pelea entre Electra y Bullseye, que no hay ni una sola diálogo entre los dos, debe haber sido muy innovador en el momento. De ahí sí, sí jala mucho influencias Frank Miller y sobre todo porque se ve que le gustan un chingo los samuráis. Sí, sí le gusta. Cuando mencionabas lo de Eduardo Rizzo y Lando Fernández, que digo, más que tengan influencia realmente ellos de Frank Miller, Frank Miller tiene influencia, pero de los artistas argentinos. La ven argentina, y no es que yo sea muy experto, la verdad le he aprendido más a Francisco Espinosa que otra cosa, pero la escuela argentina es muy de blancos y negros, probablemente por el tema de costos y esas cosas. Eh, y Frank mama mucho de Alberto Brescia y también de José Muñoz. La verdad es que y aquí hago un poquito de trampa porque tengo un poco de haberlo conocido. El trabajo de Sin City está muy, muy influenciado por una serie que aparte duró como 40 años, una cosa así, empezó en los 70, llamada Alex Sinner, que es una historieta que salía en las revistas antológicas de cómics, que ahorita ya básicamente creo que la única que existe es Heavy Metal, o al menos la única que existe así a nivel internacional. Pero pues en los 70 y 80 era como muy común, sobre todo en Sudamérica y en Europa. Eso era, pues era donde se publicaba mucho cómic, sobre todo pues, así en entregas, más o menos como el formato de Dark Horse Present, pero pues a nivel internacional, ¿no? Alex Sinner es básicamente, es una historia sobre un policía de Nueva York, un jardín sucio, pues. Ese cómic, si ves las viñetas, es tal cual, tiene todo el feeling de los blancos negros. Ese contraste tan claro que vemos en Sin City viene de ahí totalmente.
la manera en la que maneja las sombras, la manera en la que maneja, entonces, la jaula de la que está Hartigan. Sí, que es Ah, la prisión más impráctica del mundo. no, decir que Frank eso lo hizo con intenciones, pues, de que quitarle las cosas que no eran necesarias y para que sintieras La el... soledad, opresión. Sí, No, la sí, sí, sí presión. lo entiendo. Sí, sí, sí. Pero todo eso lo puedes ver así en ese tipo Sí, de cómics. bueno, no he visto ese dibujo, pero este esquema de que un cómic a blanco y negro no es solo que no tenga color, sino que el blanco y negro es el tema, o sea, todos son sombras y contrastes, supongo que es esa influencia. Sí, 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 tal cual. Y es mucho de la escuela argentina, pero particularmente este cómic que es de Carlos Ampayo y José Muñoz, es como curioso porque lo toman como cómic argentino, pero realmente se publicó en Italia porque eran estos argentinos exiliados que, saludos a Argentina, digo, obviamente en los 70 hubo mucha gente que tuvo que salir por los temas políticos sociales de allá y generaron cantidad de trabajo para el mismo, digo, no solamente en Argentina, sino en toda América, fue todo un desmadre todo eso. Y mucha gente estuvo trabajando en Europa y allá se hicieron muy, muy, muy populares. Acá en Norteamérica, y digo, me estoy metiendo a México, pero como de colado realmente, me refiero a Estados Unidos, tardó mucho en llegar, entonces por eso te decía, cuando de repente llega Frank Miller con esta propuesta, pues sí es como, no mames, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Cuando realmente pues es mucho, mucho el estilo anterior. Lo que mencionabas tú de Harry el Sucio, e incluso también pues de otras novelas, de Philip Marlowe, incluso la referencia que viene aquí del chavito que se pone Cordelia, fue un personaje que se llama Cordelia Gray, que también es como de historia de detectives, y todo eso lo mete Frank Miller. E incluso hay esta pequeña escenita en la que Hartigan como que de repente tiene un pequeño momento acá todo ridículo de que se rompe Ah, sus cadenas y golpea a alguien y hasta le rompe. le explota la cabeza, pero como bomba nuclear, o sea, le sale así el honguito de la explosión. Es una referencia a un cómic de Mad, de Mad Oh, Magazine. Y eso lo leí, justamente eso lo explicaba él en las cartas, mm, una parodia que se llama Super Duperman, ¿no? y era dibujos de Wallace Wood. Entonces, como que realmente ahí él metía todo lo que le gustaba. Ese momentito está bastante fuera de tono, o sea, aunque después te dicen que es como un alucín, Sí, pero pues es como dices, ya en ese momento los editores eran nada más así como que, ok, no tiene falta de ortografía, vas. sí, sí, sí. Incluso si la tenían, yo creo que le decían, ay, será intencional, no sé. ¿Le hablas? No, háblale tú. Es como se pone. Tú eres el asistente. Ah, la, Pero la llevaba mal. supongo que parte de lo que causó que Frank Miller fuera esta figura tan, que este parteaguas en el aspecto visual y de guión y todo, era que para ese punto, para el finales de los setentas, todavía prácticamente todo el cómic norteamericano y sobre todo el cómic de las dos grandes editoriales bebía muy muy directamente de Jack Kirby y Stan Lee. Eran básicamente el único marco de referencia que teníamos. No, no por hablar mal de la calidad ni nada de todos estos autores, pero era muy, muy recta la línea que seguían. Y de pronto llega Frank Miller con estas influencias de cómic argentino-italiano, con influencias de manga, del cine setentero, de crimen urbano. Y sí es como una propuesta muy, muy, muy diferente. Sí, sobre todo hablando justamente en el cómic, en el mainstream, pues sí, pues, antes de que no nos va a salir aquí alguien cachita que diga, ahora están negando que existían los cómics underground y Mm. las revistas, y sí, 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 sabemos que nuevamente estaba Heavy Metal, estaban muchas otras cosas, pero lo que hace Frank Miller es situarla en un mercado mainstream, Sí, o pues. sea, porque Daredevil, cuando Frank Miller llega a Daredevil, Daredevil era básicamente la, la versión genérica de Spider-Man. O sea, era otro superhéroe que se columpia por Nueva York y le pega a los malos. Y Frank Miller es el que lo convierte en historia de crimen y ninjas. Ninjas zombies. Porque la mano. Y aparte, también te digo, el acercamiento en cuanto a dibujos sí ya era diferente. Se empieza a usar este esquema, por ejemplo, de muchos perfiles, muchos contrastes muy marcados. Y empieza a hacer hasta cosas así. Por ejemplo, a mí sí me pareció muy
impactante la primera vez que leí el número de la muerte de Elektra, que está todo contado desde el punto de vista de Bullseye. Ujú. Entonces sí entiendo por qué en ese momento fue una revolución. Tío, teníamos en este tiempo trabajando a Chris Claremont, que estaba también en su mejor momento, pero sí es una propuesta muy diferente a lo que traía Miller. Sí, Chavita haciendo revoluciones a sus 20 años. Pero bueno, Stan Lee había hecho una revolución 15 años antes. Entonces, ¿Cuál? al parecer antes de los 30 era fácil hacerlo. Revolucionar el Nada medio. más no querían hacerlo. Solo hay cosa que le echar tantito coco. Llegó ya Kirby, puso puntos y ¡oh! Traen más despacio, cerebrito. Llegó Will Eisner, hizo una splash page. ¡Oh! Bueno, digo, ya más o menos como que dimos nuestra opinión general. No general, ya muy específica de ciertas Sí. cosas. ¿Hay algo que tú digas, sabes que me faltó mencionarlo? Así como la semana pasada querías mencionar fuerza la caca de perro. Era importante. Yo no te lo voy a negar. Hay algo aquí que digas, sabes que Sin City, por esto mereces leerlo o por esto es más popular de lo que yo creía. Mira, sí no lo disfruté tanto en esta segunda vuelta. Bueno, en esta, no me acuerdo si la... No, debe ser como la tercera o cuarta vez que leo esta historia. Creo que no he envejecido bien y creo que también... Pero también creo que sí es una historia... mm, no hay manera de que diga esto sin que suene despectivo, pero sí es una historia más para chavitos. Aún así creo que es una historia que vale mucho la pena. Digo, sí es un referente en lo que al cómic noir en Estados Unidos se refiere y por lo tanto a lo que el cómic noir en general se refiere mucho. El cómic que sigo ahorita debe su existencia a esto y mi gusto por el género también debe su existencia a este cómic. Y en general los trabajos de Frank Miller, hubo un tiempo que Frank Miller era mi creador favorito de cómics. The Dark Knight Returns todavía es de mis cómics favoritos. Pero sí, la verdad, no se puede negar que todo su trabajo, la gran mayoría de su trabajo, porque no diría que todo, pero sí es muy para chavitos. Aún así creo que vale mucho la pena leerlo. No creo que necesariamente esté mal que su trabajo esté enfocado a un grupo de personas en específico. O sea, ya A existe. fascistas. ¿Eh? A fascistas. Sí. Bueno, a ese grupo en especial sí está mal. Yo decía chavitos. Ajá, perdón. Creo que está mal que ese grupo de personas no supere estos trabajos. O sea, que todavía a los 50 años sigas opinando que esto es lo máximo, que sus personajes son personajes. Pero aún así, recomiendo mucho el trabajo de Frank Miller en general y recomiendo bastante Sin City, no todas las historias. Yo me mantendré alejado del tomo de historias cortas, la mayoría no tienen nada de chiste. Y el último tomo de Hell and Back también me parece bastante flojo. Mis favoritos son el primero de Hard Goodbye, este de Yellow Bastard y Valores de Familia. Aunque Valores de Familia creo que sí es porque fue el primero que leí, porque en general he visto y como que en internet no, a la gente no le gusta mucho. Yo no sé si el trabajo, si Frank Miller realmente hacía ese trabajo pensando en chavitos. No, para nada. No, Frank Miller no estaba escribiendo ficción para chavitos. Pero sí, digo, ya lo mencioné a medio programa, sí siento que va un poquito en el estilo de Herman Hesse, de Zack Snyder. Ya fuera de broma y fuera de hacer el chiste fácil. O sea, sí creo que son este, creadores cuyo trabajo es para niños de secundaria. Que tampoco está mal. Creo que sí llega un momento en el que tienes que superarlo. Y también puedes ver las cosas buenas. Digo, nos burlamos mucho de Zack Snyder, pero creo que es 300 y Watchmen, incluso Sucker Punch, en el apartado gráfico visual, él como director de acción es muy bueno. En el caso de Frank Miller, gráficamente, sobre todo hasta el quinto tomo de Sin City, es una delicia desde que empezó en Daredevil hasta entonces. Después ya a finales de los 90 cuando se empieza a deformar. 300 está justamente en ese punto en el que ya va la parte fea, pero todavía sigue siendo Sí, una obra de arte. Y aparte, no mencionamos el color de Lynn Barley porque en Sin City no hay no hay color, color. pero básicamente queda su colorista de cabecera hasta que se divorciaron. Sí. También chula de trabajo que hacía. Es que imagínate ser la esposa de Frank Miller.
Está bien difícil. Seguramente esa escena de que le dio la cachetada viene de su matrimonio. Nada más, Amor, todas tienen que ser prostitutas, ¿en serio? no puedes inventar esas cosas. Me da un poquito de miedo continuar la relectura de Sin City. Mm. Le tengo mucho cariño. Me gustó mucho cuando tenía 18 años, 20 años. Y las tengo ahí para futuras referencias. Definitivamente es un referente, dejó huella, logró cosas importantes. A estas alturas yo creo que los que nos están viendo no creo que no lo hayan leído ya, pero si no lo han leído, sí vale la pena que le echen el ojo, pero sí es un producto muy de su tiempo. Sí, no, y es que también es culpa de nosotros que hemos estado usando el término para chavitos un poco como un insulto, pero es un producto hecho para chavitos, pero que está muy bien hecho. O sea, sí, Yo no, o sea, ¿estás seguro? sí. Ok. Porque voy a editar esto y voy a ver cada vez que lo dijiste. No, sí, o sea, dije que me gustaba Hermes, pero no dije que no me gustaba Racing. Bueno, pero sí te digo, es un producto muy bien hecho. O sea, que como adulto puedes disfrutar. Hay ciertos puntos donde sí como que... pero que está muy, muy bien hecho. Yo menciono lo de que lo que está mal es que los fans no lo superen. No en el sentido de que te deje de gustar, sino que el sentido de que entiendas los temas y todo cómo los trata, que son hipersimplificaciones de situaciones mucho más complejas. No que te tenga que dejar de gustar Frank Miller cuando cumples 24 y digas, no, ya lo superé. Más bien eso es lo que me refiero. Entonces sí recomendaré mucho. Creo que tener una librería, si eres fan de cómics, es bueno, es casi obligatorio tener tu pequeña librería de Frank Miller. Sí, no, tengo, sí, tiene que estar en ella. Y pues, con esto terminamos ya el mes de crimen. Isaac, Lo logré. ¿te sientes satisfecho? Algo. Sí. ¿Amenazas con otro mes similar? Sí, pero todavía no sé bueno, no, este año vamos a tener el mes de los X-Men, donde espero que Vale no sufra tanto. No estoy muy seguro. Entonces, eso fue todo por esta ocasión. Espero que les esté gustando ñoñonautas. Espero que les haya gustado este programa. Y si suscríbanse al canal. El especial del tío Frank. Básicamente. Dale click a la campanita. Busquen las otras redes sociales de La Covacha. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Discord. Ya se me olvidan las otras, obviamente YouTube y TikTok. Tratamos de estar subiendo contenido en todas partes. Si ven que no estamos subiendo suficiente contenido en alguna, por ejemplo Discord la tenemos algo descuidada, propongan, platíquenos, tratemos de formar esta gran comunidad ñoña y pues nos vemos la próxima semana. Adiós. Perdón. Ñoñonautas, el único programa en el que vamos a comparar Frank Miller con Shakira. No. Si alguien comenta en este video, no creo que esté padre. Pero bueno, Ya estoy viendo los tweets. ¿Qué se parece Shakira y Frank Miller? Vale, García no lo platica. Ñoñonautas. Shakira, no lo esperaba. Yo tampoco, güey. No se lo tenía preparado.